Buenos días. Vamos a hablar sobre las bases de datos no relacionales que vendrían a ser la NoSQL. Mi nombre es Luis Arbeláez y voy a comenzar a hablar sobre Mongo. MongoDB almacena registros de datos de documentos JSON. JSON es una representación binaria de documentos JSON, aunque contiene más tipos de datos que son JSON para conocer la especificación de JSON. Ok, vamos a hablar sobre la estructura. Los documentos de Mongo se componen de pares de campo de valor y tienen la siguiente estructura. Eh, Creamos dentro de Mongo, abrimos corchete, ponemos el campo, ponemos dos puntos y ponemos el valor. Puede ser, en vez de el campo, ponemos nombre, los dos puntos, Luis, así sucesivamente, y para cerrar esa colección se lo cierra con el corchete. Ya, el valor de un campo puede ser cualquiera de los tipos de datos, son incluidos otros documentos como matrices y matrices de documento. El siguiente documento contiene valores de distintos tipos. Por ejemplo, var, estamos asignándole una variable l- la cual la vamos a igualar a la siguiente colección para añadirla. Como pueden ver, estamos creando un ID, le ponemos OJK ID, que sería el número, que sería la combinación binaria que va a tener ese campo, va a ser único. Ponemos el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha que falleció, las contribuciones y las vistas. Así estaríamos llenando para nuestra primera colección. Ya, vamos a hablar también sobre la columna ancha o lo que sería Bigtable. Bigtable es una propiedad de Google. Tiende a usarse con su motor de cálculo MapReduce para trabajar con grandes conjuntos de datos. Las bases de datos de columna ancha almacenan tablas de datos como secciones de columna de datos en lugares de filas de datos. Los almacenes de columnas anchas tienen tablas que contienen columnas. La pequeña diferencia es que adoptan un enfoque híbrido que mezcla las características declarativas de las bases de datos relacionales con las claves de valor. Ya. ¿Cómo es el funcionamiento de Bigtable? Bigtable hace que nuestro vocabulario ligeramente sea diferente, llamando a las familias de columnas como supercolumnas y a las tablas serían las supercolumnas de familias. Como podemos ver en esta imagen, vemos que dentro de un campo tenemos dos columnas. Esto de aquí sería nuestras supercolumnas y el conjunto de todo esto serían las supercolumnas. La forma en que funciona este híbrido es declarando las llamadas familias de columna como parte de un esquema fiable, pero las familias de columnas funcionan como categorías de columnas y dentro de una familia de columnas podemos tener diferentes columnas en cada fila, que era lo que decíamos en el ejemplo de acá arriba en la imagen. Ya, ok. Vamos a hablar también sobre la clave de valor, Redis. Redis es una base de datos no en SQL, lo que significa que no es relacional. Más popular y seguramente la más utilizada dentro del segmento de las bases de datos clave de valor. Una base de claves de valor es un tipo de base de datos no SQL que utiliza un método simple de clave valor para almacenar los datos. ¿Qué significa lo que es clave de valor? ¿Cómo almacena los datos? Almacena los datos como un conjunto de pares, claves de valor, en lo que una clave sirve como un identificador único, lo que vendría a ser nuestro ID. Tanto las claves como los valores pueden ser cualquier cosa, desde datos simples hasta objetos compuestos y complejos.
Las bases de datos claves de valor son altamente divisibles y permiten el escalado horizontal a escala que otros tipos de bases de datos no pueden alcanzar. Vamos a hablar también sobre los grafos. Las bases de datos en grafos forman parte de la familia NoSQL. Estos datos están ganando mucho interés entre el público gracias a sus características. Cuentan con múltiples herramientas de modelado de datos. Son extremadamente potentes y nos permiten representar el funcionamiento y las conexiones del mundo real de una familia sencilla y práctica para el análisis. El los grafos son el conjunto de vértices y aristas que permiten la representación gráfica que están interconectados, así como las relaciones entre ellas, de forma comprensible como un único y amplio conjunto de datos. Los grafos están formados por nodos, por vértices, que son propiedades de los datos u objetos claramente señalizadas e identificables. Aristas o arcos representan las relaciones entre los objetos. Gráficamente, dos componentes tienen forma de puntos y líneas, respectivamente. Las aristas tienen un extremo inicial y uno final, mientras que en cada nodo siempre contiene un número concreto de relaciones o otros nodos, ya sean de entrada o de salida. Vamos a hablar sobre los tipos de bases de datos multiplataforma. ¿Qué significan los multiplataforma? Son los que nos soportan ambos tipos de bases de datos, las relacionales y las no relacionales, que vendrán a ser las NoSQL. Eh, Como estas plataformas tenemos las que son MarLogic, InterSystem y RealDevice, que son las más utilizadas en los mercados. MarLogic, esta nos permite el modelo de datos de documentos, gráficos, relacionales y de otros tipos en su base de datos, como su nombre lo dice. InterSystem ofrece modelos de objetos y relacionales en su software caché. Soporta modelos documentales y relacionales en su base de datos. Couchbase Servers DataStage combinó un modelo de datos de clave de valor con uno basado en columnas y continúa agregando soporte de documentos y gráficos. Cada vez más la búsqueda de texto se ve como otro modelo de datos que soportan algunos motores no SQL. React Dubacho, que combinan las claves de valor, objetos y modelos de búsqueda. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo. Yo instalé en nuestra aplicación por el AWS con la instancia, instalé todo lo que es el MongoDB. Para ingresar a Mongo, una vez que ya lo hemos instalado, ponemos Mongo, hemos ingresado a Mongo, podemos ver, para ver las bases de datos que están creadas, ponemos show DBS y ahí vemos, estas son nuestras bases de datos, nuestras instancias. Tenemos la de admin, la de config, la de local. Para nosotros crear o usar una base de datos, utilizamos el comando use. Vamos a ponerle sistemas operativos. Damos enter. Ahí nos dice que hizo un switcheo, que se cambió a nuestra base de datos sistema operativos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una colección. Podemos utilizar este ejemplo que ya lo tenía aquí preparado. Copiamos, pegamos, vamos dentro de la variable empleado, vamos hasta
Bueno, copiamos el ejemplo, o sea, esta variable que hemos utilizado en myEmployee para ingresar más datos. La vamos a pegar. Aquí que nos dicen que se han insertado tres datos. Ok. Eh, Podemos darle un show collection y vemos, ok, se agregó nuestra colección. Para ver los datos de esa colección, podemos utilizar el comando db. El nombre de nuestra colección. Employee, le podemos dar un punto find y ahí observamos cómo se encuentra. También podemos darle un punto, podemos darle para verlos for age print JSON para ver los datos de una manera, en una estructura JSON. Copiamos, pegamos, nos muestra. También podemos utilizar de una manera mucho más ordenada el comando asimismo db.apply, p.find, ready. Ok. Si queremos seguir podemos seguir creando colecciones. Solo tendríamos que cambiarle el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle SOD, asimismo SOD. Pongámosle una variable. Nuestra variable va a ser my. Aquí va a ser SOD, que sería nuestra colección. Y nuestra variable es my. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Damos enter. Vamos dentro de la variable. Creamos nuestra variable con nuestros nuevos datos y los vamos a ingresar a esa colección. Para ver que la colección se haya creado, le damos show collection. Show collection. Como pueden ver, ahí están nuestras dos colecciones. La primera que creamos de empleados y la segunda SOD. Podemos también ver nuestra base de datos que creamos con showdbs. Ok, vemos, ahí está sistemas operativos. ¿Cómo hacemos para borrar nuestras colecciones? Fácil, utilizamos de nuevo, nos vamos a colocar en la base de datos sistema operativos. Aquí, como decía, el comando use te permite crear la base de datos y si ya la tienes, la vamos a usar. Como en este caso ya la tenemos, solo la vamos a usar. Para verificar que estamos bien, show collection. Ok, para borrar la base de datos ponemos el comando db .drop. Si al darle enter nos sale true, significa que la base de datos ha sido borrada. Si nos sale false, significa que no se la borró, puede ser por distintos motivos, que no se le encontró o está mal escrito el nombre. Ok, salió true, está borrada. Para hacer una prueba podemos pongámosle de nuevo el mismo nombre. Como ya está borrada, ahorita nos va a salir un false.
Si observan, ok, vamos a borrar la otra base de datos. A la otra colección, al momento de nosotros borrar todas las colecciones, automáticamente se borra la base de datos. La base de datos que nosotros teníamos era sistemas operativos. Ahorita al borrar nuestra colección SOD, se va a borrar sistemas operativos. Ya vamos a hacer la prueba para que observen. Damos Enter, se borró. Vamos a escribir el comando show dbs y ahí ya no nos aparece. Como pueden ver acá arriba sí nos apareció sistemas operativos, local, config y admin. Ok, no, acá solo nos está apareciendo estas de aquí. Nosotros también podemos crear un usuario. Para crear un usuario utilizamos la tabla admin. Por ejemplo, para setear para setearle un puerto a nuestro servidor Mongo, tenemos primero que salir de Mongo, exit, y ya en el root vamos a asignar el puerto. Ok, lo asignamos. Ahora vamos a poner el puerto con nuestro Mongo, damos Enter y vamos a ingresar. Yo aquí ya había creado un usuario, pero podemos crear otro. Vamos a poner mi segundo nombre y mi apellido. L. Arbeláez. Arbeláez. Copiamos. Copy. Pegamos. Ah, tenemos que entrar a Mongo primero para hacer esto. Ya, aquí. Pegamos. Ya está. Hemos creado, ¿qué nos dice? El usuario Arbeláez, la clave Arbeláez, qué roles va a tener, va a ser un rol de administrador que nos dice, el usuario ha sido agregado exitosamente, vamos a salir y ahora lo vamos a utilizar. Copiamos la siguiente línea que estamos haciendo, vamos a ingresar a Mongo con el puerto 27017. El usuario va a ser eArbeláez, el que he creado. Nos está pidiendo una clave. La clave era eArbeláez. Puse mala clave, por eso no salió. eArbeláez. Ahí está. Hemos ingresado a UDBS. Ahí está. Muchas gracias. Ese sería mi tema.